bienvenidos a esta transmisión virtual a través de Facebook Live. Les damos la bienvenida. Torre Fuerte Iztapalapa ha preparado este tiempo maravilloso para que podamos todos juntos alabar y glorificar ese nombre precioso que es el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disponer nuestro corazón. A veces traemos un poquito de carga, tribulación, pero en el nombre de Jesús hay que entregar toda carga, toda pesadez, toda aflicción al Señor, y que el Señor nos ministra esta tarde maravillosa. Y dice la palabra de Dios que en todo momento alabemos su nombre. Bienvenido en el nombre de Jesús. Bienvenido seas una vez más, amada Iglesia de Cristo. Te damos la bienvenida hoy en este tiempo. Es un día especial en el cual tú y yo podemos alabarle, podemos levantar nuestras manos, podemos darle palmas al Rey de Gloria y podemos decirle: Señor, te doy las gracias por este día, bendito Padre, en tu maravillosa presencia, Señor. Gracias, Dios, por el día que hoy me permitiste vivir. Y Padre, hoy este tiempo, Señor, lo pongo, Señor, en tus manos, Padre. Te pido que sea tu gloria llenando mi hogar, llenando mi corazón, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Señor, te damos una ofrenda de palmas a ti, Padre, y declaramos que tú eres Rey todopoderoso, Señor. Yeah.
de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición poderte saludar. Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Sabemos que el invitado siempre el Espíritu Santo, y damos gracias a Dios por su fidelidad, por su amor. Y bueno, le hemos adorado, gracias a Dios por estas alabanzas. Y bueno, nuestro corazón está presto, está dispuesto para recibir su palabra. Damos gracias a Dios por esta tarde noche, un poco lluviosa, un poco fresca. Comentan, ¿verdad?, que este fin de año va a ser mucho frío. Recordemos que el invierno entra a finales de diciembre. Ahorita estamos en otoño, así que hay que preparar, hay que sacar chamarras, hay que cuidarnos. Muchas veces nos tapamos bien, pero se nos olvida cubrirnos la boca con ahorita, bueno, ya usamos cubrebocas, ¿verdad? Pero sí es importante una bufanda o algo para respirar a través de esa bufanda y que no nos entre el aire directamente a los pulmones. Hay que cuidarnos en el nombre de Jesús. Y bueno, pues el Señor es fiel, el Señor es bueno, y en el nombre de Jesús vamos a darle la bienvenida a los que ya están con nosotros a través de Facebook. Saludamos a Marbella Naca, a toda su familia. Gracias a Dios por tu vida, Marbella, un gusto saludarte. Por Nina Chávez también, gracias a Dios. Por David Rangel, Hilaria García, por Gloria Nácar también. Sabemos que luego están también las familias con ustedes, gracias a Dios. Isabel Pérez Rosales, un saludo. Está por aquí Marijó, Erika también, Cristian. Gracias a Dios por la vida de Mariana, que también nos está escuchando con brisa, Mateo. Y bueno, gracias a Dios, Mariana Velázquez también está. Y se van uniendo poco a poco. Por el momento les damos la bienvenida. Y bueno, vamos a empezar con la palabra. Sabemos que el mes de octubre siempre el Señor nos recuerda que hay que tomar una palabra donde Él nos vuelva a decir, ¿verdad?, por qué no participar en las tradiciones, por qué no vestir a nuestros niños para el Halloween, porque todo eso tiene un trasfondo ocultista y de maldición, ¿verdad? Entonces nosotros ya estamos en la bendición que es Cristo, y bueno, ¿para qué entrar en maldición, verdad? Y bueno, le doy la bienvenida al pastor Euclides. Muchas gracias, buenas noches, pues que Dios les bendiga mucho. Y bueno, estamos aquí, ¿verdad?, como dice Ana María, pues con ese propósito de hablar un poquito de cosas que seguramente muchos de ustedes ya saben, pero no es malo recordarlo, ¿verdad? Al contrario, tenerlo presente para que también a la vez enseñemos a los niños. Por otro lado, también hay que recordar que también hay mucho cristiano que todavía festeja estas fechas, cuando se presenta el Día de Muertos, el día 1, 2, el 31, que es el Halloween, ¿verdad? De ahí en adelante se la pasan festejando todo esto, cuando en realidad no nos debería corresponder a nosotros el estar verdaderamente dando culto a los muertos. ¿Por qué? Porque realmente el Dios de la Biblia, el Dios que conocemos, no le agrada, por supuesto, que nosotros adoremos o que estemos a favor de que los muertos, ¿verdad?, de alguna forma tomen la adoración que Dios solamente debe de tener, una adoración exclusiva para Él. Por eso el culto de los antepasados involucra creencias, involucra prácticas religiosas de alguna manera. Por ejemplo, recordemos aquí en México, en Michoacán, por ejemplo, en Pátzcuaro, cómo se lleva a cabo, ¿no?, aquella tradición tan bonita, por un lado, muy bonita, nadie lo niega, la verdad es que las tradiciones son lindas, pero totalmente antibíblicas, totalmente satánicas, ¿verdad?, en cierta manera, en las que la gente, ¿verdad?, les lleva en las canoas, aquellas que parecen como que se ven muy bonitas, blancas en la noche, ¿verdad?, y están en el lago de Pátzcuaro precisamente, llevando al panteón veladoras y comida y culto a los muertos, y se ve muy bonito, la verdad, pero realmente son prácticas antibíblicas. A Dios no le agrada, ¿verdad?, el festejo a la muerte, sino totalmente es a la vida, es a Dios. Jesús es la vida, por lo tanto nosotros es lo que debemos practicar. Otra de las prácticas que nosotros vemos, por ejemplo, no nos vamos lejos, aquí en nuestra tradición mexicana, las familias, muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, creo que todos nos vemos involucrados
en ofrendas que se le pone por tradición precisamente a los muertos, ¿verdad? Yo recuerdo mi mamá cuando ella pues no tenía conocimiento de Dios, colocaban ofrendas, una mesa que la forraban con papel de China, con papel de terciopelo rojo, y de repente las ponían muy bonitas, ponían las fotos de los familiares muertos, y a cada familiar le ponían, ¿verdad?, una veladora, y era la veladora para cada uno de ellos, porque se creía que por la noche llegaban los familiares y comían toda la ofrenda, ya sea plátanos, verdura, lo que más les gustaba, a lo mejor un mole, un pozole, algo, y todos se lo preparaban, se lo ponían allí, su vaso de cerveza, su vaso de vino, ¿verdad?, unas botellas de vino incluso, y todo se les ponía, ¿verdad?, pan de muerto, el clásico, y se les ponía en las ofrendas. Entonces cada vez que venía, se supone, el 1 y 2 de muertos, que era el día de los muertos aquí en México, se suponía que las almas de nuestros difuntos venían y besaban o comían ese pan. Esa era la tradición de alguna manera, ¿verdad?, que teníamos, o la idea que teníamos de que venían los familiares muertos y pues comían, se tomaban su cerveza, se tomaban un vino, y curiosamente, ¿verdad?, al otro día, cuando ya pasaba la ofrenda de los grandes, venía la ofrenda de los chiquitos, y también se ponían los niños, aquellos que habían muerto antes, y por supuesto, pero se hacía exactamente lo mismo. El pan o la comida que estaba en ese altar se mandaba a regalar a los vecinos, a los familiares, y ese pan lo llegamos a comer algunos de nosotros, ¿verdad? El plátano, todo lo que había allí, de alguna manera nos lo daban para que nos lo comiéramos, y nosotros por causa de la tradición pues lo llegamos a comer. Pero realmente vemos que esto no es agradable a los ojos de Dios, puesto que Dios prohíbe estas prácticas, Dios prohíbe totalmente. Ahorita lo vamos a ver con la Biblia, pero esto es parte de las creencias y de las prácticas religiosas que hemos estado viviendo a lo largo de nuestra vida. No sé si en tu casa se vivió esto, Ana María. Sí, ciertamente comentas que en México hay mucha tradición, así como en todo el mundo, y tradiciones que a veces creemos que vienen con fundamentos, porque son los abuelitos o los padres los que nos han infundido esas tradiciones. Y decíamos, bueno, no creo que toda la gente esté equivocada, ¿verdad? Y todo el mundo tenía sus ofrendas y participaba. Mixqui no se diga, ¿verdad? Mixqui muy cerca de aquí. Inclusive en Xochimilco se practica un evento especial en los ríos, bueno, en el río que habla de la Llorona, ¿verdad? Y se lleva este evento, entonces creo que le dan mucho auge, unos maquillajes preciosos que sacan ya en televisión, el cantar que la Llorona, ¿verdad? Y luego también, Euclides, fíjate que me impresionó mucho una película de Coco, se llama así, que no se, Disney, ¿no? De Disney, que no se pierde ningún detalle, y todo pareciera que es de verdad cierto. Pero así es el enemigo. Y yo recuerdo que hace algún tiempo estaba formada en el banco y habían dos personas delante de mí y estaban platicando precisamente sobre una que era cristiana y la otra que no, pero que no tenía nada de malo en que pues se disfrazaran sus nietos o sus hijos. Y a veces uno dice, o verdaderamente exagero, pues sí, creo que no hay nada de malo, ¿verdad? Pero es importante que veamos y escuchemos la palabra de Dios, porque uno puede pensar eso, pero realmente sí se consagran nuestros hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿A quién se consagra? Se consagran al enemigo, se consagran a los demonios, se consagran, a veces decimos, bueno, ¿por qué mi hijo entró en rebeldía? ¿Por qué mi hijo no duerme bien? ¿Por qué mi hijo tiene estos problemas ahora de salud? Porque sí es fuerte lo que sucede cuando uno consagra la vida de nuestros hijos o la de uno mismo también. Hoy vemos, Euclides, que hasta las mascotas ya las visten, ¿verdad? Entonces es algo Disfrazan. que ya los disfrazan. Porque vestirlas es una cosa, ponerle Pues sí. chalequito, pantaloncito, se les pone, Sí. no hay problema. Pero hemos visto mascotas que también ya las disfrazan de algo, ¿verdad? De demonios, de exacto. arañas y cosas Exacto, similares, exacto. hasta las mascotas. Y desgraciadamente es cierto, todo este tipo de cosas están sucediendo ya actualmente. Yo recuerdo que hace unos 6 años aproximadamente fuimos a una célula de estudio el mero día 1 de muertos, De noviembre. y recuerdo que terminando exactamente la célula de estudio bíblica,
al terminar salimos de la casa en la que realmente nos habían dado el lugar, y ahí estábamos platicando con la gente, oramos y salimos aproximadamente como a las 10 de la noche de ese lugar. Y recuerdo que ya veníamos en el carro, bueno, no podíamos ni pasar por el mar de gente, desde grandes, niños y pequeños. Eran cuadras y calles completamente llenas de hombres y mujeres, de niños, de todo tipo de gente, de verdad, enmascarados y en las calles de esta capital. Eso es tremendo, porque sin lugar a dudas vemos que esto ya lo han tomado como una moda, como un juego, pero en realidad no se dan cuenta de las grandes implicaciones que tiene. Vamos a recordar que quienes saben y conocen perfectamente, sabemos que el día 31 de octubre, desde el 30, 31, 29, empiezan los satánicos, grupos de brujas, brujos y hechiceros a maldecir a los cristianos, a las iglesias, empiezan a maldecir a los pastores, empiezan a maldecir a todas las iglesias cristianas para que éstas sean destruidas, sean rotas, y de alguna manera, ¿verdad?, haya pérdidas, haya muertes, y que se muera el pastor, se mueran los líderes, se mueran los dirigentes de la iglesia, porque eso es lo que prefieren ellos. Por supuesto, no habiendo quien les enseñe a los demás, por supuesto que la población pasa a morir. Por eso es que de alguna manera ellos prefieren que los cristianos no conozcan, y que aún siendo cristianos participen también de esto, sabiendo que un día van a ser no aptos para Dios, porque de alguna manera, ¿verdad?, siguen siendo instrumentos del enemigo. Eso es tremendo cuando nosotros lo tomamos en cuenta, porque a veces creemos que es una fiestecita nada más, que pues total, pues estoy joven, puedo divertirme, pero en realidad no nos damos cuenta de las implicaciones que lleva, ¿verdad?, el hecho de presentarnos como sacerdotes satánicos, todos de negro, con orejas de vampiro, ¿verdad?, incluso con sus colmillos y toda la cosa, y estar allí, ¿verdad? Pero ciertamente habla de implicaciones. Vemos que la gente llega a creer que los espíritus de los antepasados todavía viven en el mundo. Por eso muchos todavía llegan a decir, es que mi abuelita nos está viendo, mi abuelita está intercediendo por nosotros, mi papá está allá, ¿verdad?, pero está pidiendo por nosotros. No pudo morir mi papá bien porque se fue con el pendiente de las cosas. Pero vamos a ver a la luz de la Escritura realmente cuál es la condición de nuestros muertos y la condición en la que Dios desea que estén verdaderamente. Ahora, por eso muchos todavía piensan que las personas muertas, ¿verdad?, interceden por nosotros y son capaces todavía de influir en el futuro y en la suerte de los parientes que quedaron en la tierra. Por eso muchas ocasiones es que ese culto a los muertos de alguna manera se da. Pero miren lo que dice 1 Corintios 10:20 y 10:21, que eso es lo que vamos a entrar al tema hoy. Nosotros ya dimos el punto de vista, ¿verdad?, de la tradición y de lo que realmente estamos viviendo. Pero el 1 Corintios 10:20 nos dice de la siguiente manera: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Ahí está, ¿verdad?, parte del sacrificio que se está dando, parte de la ofrenda que se le está dando de alguna manera a los muertos, se le está dando a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Oigan bien, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No quiere que ninguno de ustedes, hombre, mujer, niño, señorita, que estás escuchando o que estás mirando, ¿verdad?, esa transmisión, no quieren que te hagas partícipe con los demonios. Pastor, pero solo es una fiestecita, nada más va a ir mi niño, y es en la escuela, lo pidieron que se vistiera de araña. Pues no, que la araña que sea su maestra, no él, ¿verdad? Pero no participen, por favor, en ese tipo de cosas. 1 Corintios 10:21, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahí está, yo mencionaba hace un momento que cuando estaba en los altares, verdaderamente nuestros papás seguramente recogían la ofrenda y la mandaban, ¿verdad?, a los tíos, a los primos. Yo me acuerdo que nos daban pan duro, ¿verdad?, y ese pan duro con un chocolatito lo amansabas y ya te lo comías, y ese era el pan que había estado una noche antes, que habían venido los demonios. Por eso, entonces, quiere decir que si yo no tenía a Dios, ¿a quién tenía dentro de mí? A los demonios, seguramente que estaban pactando conmigo y yo estaba pactando. Quienes vienen y babean eso son
son los demonios. Quienes chupan la cerveza, el vino que le ponen, son los demonios, no tu abuelito, ni tu tío, ni tu primo, nadie en particular, sino solamente son los demonios. Por eso se cree que los espíritus de los antepasados, algunos llegan a pensar que son mediadores entre los vivos y el Creador. En este caso no es cierto. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5 nos dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ciertamente no es tu abuelita quien va a pedir por ti, no es tu papá quien está clamando a Dios por ti, no están pidiendo nuestros tíos, tu hijito muerto, no es quien está pidiendo por ti allá en el cielo, sino solamente es un solo mediador, y ese es Dios. Dios mismo, Jesús, está mediando por ti delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que tengamos muy presente la palabra de Dios, porque solamente tenemos un mediador, no la Virgen de Guadalupe, no la muerte, no siquiera Judas Tadeo, nadie de los demonios, ni mucho menos, porque recuérdense que en el verso 19 de ese capítulo de Corintios 10:19 nos habla que incluso nos está hablando también en el trasfondo bíblico, nos está mencionando de adorar también las imágenes, y las imágenes dice que cada imagen tiene un demonio. Por eso es que de alguna forma sí escuchan y sí hacen un milagrito y sí te pueden hacer algo, porque hay un demonio ahí para que tú perviertas la fe del verdadero Dios y le creas más a los demonios que al mismo Dios. Sí, Euclides, a veces escuchamos comentarios, ¿no? De que sí es verdad que la ofrenda, pues es bueno ponérsela a los parientes. Y yo recuerdo que cuando uno está metido en todos esos engaños del diablo, porque solamente el conocer la verdad en Cristo es que nos hace libres, el Señor viene a libertarnos de esa esclavitud, de esa maldición, el Señor viene a indicarnos que no es verdad lo que el enemigo ha hecho por generaciones, ¿verdad? Engañando a familias, y de buena fe, de buena forma, con todo su amor esperan a sus difuntos. Pero aquí dice también la Escritura que solamente dormiremos y de ahí viene el juicio. Entonces creemos en lo que nos dice Dios, porque Satanás siempre ha sido engañador, ha sido destructor, ha sido ladrón, entonces no creamos en él. Y bueno, yo recuerdo que por ahí una anécdota, ¿verdad? Porque yo era en Iztapalapa, si tú vas, siempre hay altares, las familias son muy, bueno, tienen esas creencias bien arraigadas, Ese día los panteones están a reventar, las casas, la mayoría tienen sus ofrendas. Hoy, gracias a Dios, el Evangelio lo están recibiendo muchas familias y están yendo a la libertad, ¿verdad?, de Cristo. Pero podemos mirar que vas a encontrarte con muchas creencias, pero creo que la palabra de Dios es la que a nosotros nos hace libres, y para nosotros es un fundamento muy importante, que escuchemos la voz del Señor, lo que ha escrito en la Biblia, y esa es su palabra verdadera. Y por ahí decían, recuerdo que cuando yo decía, ay sí, voy a poner ofrenda, y por ahí venían muchos comentarios, entre ellos me acuerdo que era un señor que según no creía en que venían los muertos, y de burla en su mesa puso un poco de paja, porque se dedicaba al campo, y dijo, ay, pues voy a ponerle paja. Y dice que ahí puso la paja en su mesa, donde están las ofrendas, y dice que veía, él se regresó a trabajar y anduvo por ahí, le agarró la noche, esa noche donde según vienen los muertos, y que venía un montón de gente. Y dice que cuando vio pasaban las personas con fruta, con comida, y que dice que a lo lejos vio y reconoció a su pariente y que traía la paja. Entonces como que ahí el enemigo te da ese tipo de anécdotas para que digas, ay, entonces sí es cierto, ¿verdad? Pero eso es pura falsedad. Así que vendrán anécdotas, vendrá gente que te diga, es que sí es verdad, pero hoy te está hablando Dios a través de su palabra y nos dicen alertas, nada de eso es verdad, porque esas ofrendas las recogen los demonios. Así que el Señor con su palabra va a ir respaldando lo que Él nos dice, y bueno, pues tenemos nosotros que tomar las decisiones. Si poníamos ofrendas,
Que el Señor hable a tu vida, que el Señor toque tu corazón, que si disfrazábamos a nuestros niños, que también Dios hable esta noche a tu vida, que Dios toque tu corazón y que podamos ser bendecidos como el Señor quiere que seamos bendecidos. Muchas veces, como dice el pastor, estamos en la iglesia, somos cristianos de años, pero nos hace falta también a veces creer más en la palabra. Tomar en serio la palabra. Tomar en serio la palabra. En muchas ocasiones nada más como que escuchamos, pero no se nos queda la palabra, o simplemente pensamos que somos exagerados los pastores o los líderes y que no nos damos cuenta, ¿verdad? Finalmente, y por eso es que el pueblo como que desobedece, participa y se les hace fácil, pero no se dan cuenta que está en riesgo su propia salvación. Eso es una cosa muy tremenda. Porque sí, la presión social es mucha. Y yo sé que para los niños es mucha la presión social y van a querer disfrazarse. Incluso con los maestros. Sí, porque pastor, todo esto viene y maneja uno su creatividad. Ay, voy a hacer esto. Y de verdad que hay cada creatividad tan grande que ves, pero mejor hay que ser creativos en las cosas de Dios, ¿verdad? Creativos en cosas que nos edifiquen y vamos a escuchar lo que Dios nos está hablando, porque el Señor de verdad con todo su corazón dice: yo quiero que sean bendecidos. Así que hay que salir de toda tierra de maldición, y muchas veces las tradiciones pues es lo que traen, son maldiciones. Ahora, tenemos que estar viendo, ¿verdad?, que la creencia que los espíritus de nuestros familiares que se fueron, fallecieron, ya no están vivos en la tierra después de la muerte y que no pueden influir en la vida de todos nosotros. Es decir, no tiene caso, ¿verdad? A veces tenemos novelas rosas en la cabeza de nuestros ancestros que llegaron a decir: es que tu mamá te está viendo desde arriba, es que tu papá está velando por ti, es que tu mamá está ahí arriba, ¿verdad?, pidiéndole al Señor por ti, está intercediendo por nosotros. Ya vimos, el único intercesor es Cristo. Ahora vamos a ver la condición de aquellas personas que fallecieron antes que nosotros, de aquellos que se fueron ya de la tierra y que ya no los vemos. ¿Cuál es la condición según la Biblia? Eclesiastés 9:5 y Eclesiastés 9:6. Mira lo que dice la escritura acá. Dice: porque los que viven saben que se van a morir un día, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria fue puesta en el olvido. Si fue puesta su memoria en el olvido, ¿qué nos dice, pastor? Pues que no recuerdo nada, ni conozco no a se nadie. Acuerda de nada, no se acuerda porque de también nadie. dice la escritura que... O sea que mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá, ¿no se acuerdan de mí? No, claro. Ni siquiera están ahí como yo quisiera pensar de que están intercediendo a Dios por mí. Nada. Nada, porque dice la escritura que cuando uno muere o duerme, también los sentimientos, ese odio, esa Efesios alegría, 9:6. ¿verdad? Tienes que seguir leyendo Efesios 9:6. Mira lo que dice ahí: también su amor y su odio y su envidia murieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces ahí está la película de Coco que tú mencionabas. Sí. Te habla de que hay vida allá y que hay pachanga y que hay cotorreo, ¿verdad? Y que se la pasan pachangueando de aquel lado y todo. No es cierto, eso no es verdad. La verdad es de que uno quisiera tal vez que las cosas fueran así como ahí la pintan, ¿no? Bonito y todo, aparentemente, las calaveras cantando ahí con su mariachi y toda la cosa, ¿verdad? Ahí conociendo a los artistas, ahí haciendo de las suyas todavía, pero no es posible, ya no es verdad. El odio, su amor, su envidia murieron y nunca más tendrán parte. Oye bien esto: nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea que nuestros familiares que se fueron, gracias a Dios ya están por allá, pero nosotros ya no podemos hacer nada más. Por eso hoy tenemos la oportunidad, hoy que estamos en vida, de estar en Dios, de tener a Cristo y de meternos con nuestro Padre Celestial y estar con Él, y por supuesto ver por nuestra salvación, porque eso es lo que realmente a nosotros nos toca. Recordemos también que el libro de Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, cuando nos está diciendo esto, nos está advirtiendo a nosotros que nosotros tenemos establecido de parte de Dios que vamos a morir todos los seres humanos, todos en absoluto. Buda murió, Alá, ¿cómo se llama? El profeta Mahoma murió,
y nunca más, ¿verdad? Va a volver a ver el sol. Buda murió también, Gandhi murió, muchos de los grandes hombres del mundo, ¿verdad? Murieron, y todos tienen el mismo destino. Todos estamos destinados a morir. Murió Hitler, murió Napoleón, murieron todos los Einstein, murieron muchos hombres de renombre, y finalmente ellos también se han ido, pero finalmente su destino es exactamente el mismo. Todos nos acordamos de ellos, y cada vez que nos acordamos de nuestros familiares, ellos están vivos en nuestros corazones, ellos están vivos en nuestra vida, ellos están vivos por las cosas que hacemos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando hablo con mi familia, yo les comento a ellos, ¿verdad? Ciertamente que su abuelita, le digo a mis niñas, ¿verdad? Le digo, su abuelita hizo esto, su abuelita decía, su abuelito hizo esto, platicábamos y hablamos así, y de alguna manera él vive en el corazón de ellos, porque saben que su abuelito dijo y habló ciertas cosas e hizo ciertas cosas. Y cuando mi niña ya más grande ahora me platica, ¿te acuerdas que mi abuelita Esperanza decía? ¿Te acuerdas que mi abuelito Jesús decía? Y ella se acuerda muy bien. Entonces, de esa manera permanece la memoria de nuestros familiares fallecidos. Pero no podemos hacerlos, ¿verdad? De alguna manera que sigan viviendo de una manera más fuerte, porque de la manera que está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Quiere decir entonces que también cuando nuestros familiares están muertos, ellos han muerto una sola vez, pero quiere decir entonces que también esa resurrección, perdón, no la resurrección, esa mentira que el diablo ha metido también al respecto, ¿verdad?, de la reencarnación, en la que supuestamente cada uno de nosotros reencarnamos y que volvemos a la vida, ¿verdad?, en un ser mucho más evolucionado. Y se supone que en un tiempo a lo mejor fuiste animal, en otro tiempo fuiste planta, en otro tiempo vas a ser un águila, más adelante serás un león, más adelante, ¿verdad?, llegarás a ser un hombre, y después llegarás a ser un hombre de baja estofa, más adelante en tu siguiente vida serás alguien más, y así supuestamente la reencarnación, hasta que el día de mañana seas un hombre influyente, un hombre que te conoce. Pero no es cierto, esas son mentiras. La reencarnación no existe, son corrientes orientales que fueron traídas de alguna manera de la India, de allá, de el África, todo eso, y hablan de la reencarnación, es decir, que una persona muere aquí y en China estás naciendo otra vez, o probablemente en China mueres y probablemente está naciendo en México, ¿verdad? Y eso habla de la reencarnación, que el espíritu sale de acá y se mete en otro. No es cierto. Bien dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez la muerte, una sola vez. Es decir, que si una sola vez nacimos, una vez vivimos, una sola vez nos tocó vivir, y después de esto el juicio. Eso es lo más tremendo, que después de esta vida ya no hay forma de enmendar nuestro camino, porque solo la oportunidad está en este tiempo que tenemos vida. Por eso la creencia de todo esto debemos de darle parte a Dios en su palabra. Así es, y yo creo que hay que festejar a Cristo, que Él está vivo, y gracias a Dios. Mira, el pastor está tomando agua, quiere decir que está vivo, ¿verdad? Gracias a Dios, yo estoy hablando. Gracias a Dios, estoy viva. Ustedes están viendo, escuchando. Gracias a Dios, porque tenemos un Dios vivo. Así que el Dios de los vivos para nosotros es Cristo. Y la muerte, el Señor la derrotó. La muerte, el Señor le quitó las llaves de la muerte y no tiene ningún poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Así que Cristo es nuestra cobertura. Cristo para nosotros es vida, y festejamos la vida, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pastor. Así es. Fíjense que hablando de Jesús, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de este texto en particular, de lo que nos dice la Biblia, que solo Cristo puede llenar ese papel de llegar a ser justo mediador, y por otro lado también de entregarnos a nosotros la oportunidad de vivir, y ese hombre es el Hijo de Dios, Jesucristo. Éxodo 20:3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que la iglesia tradicional católica ha hecho a un lado.
y lo han partido, han dividido otros mandamientos para que así se llenen los 10. Pero realmente el primer mandamiento es este: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces entendemos que no debemos adorar a otro Dios que no sea el Señor nuestro Dios. Y además en otro tiempo se creía que los adivinos y a los hechiceros se podían comunicar con los muertos, ¿verdad? Y también Dios les prohíbe a ellos en cierta manera. Entonces quiere decir que cuando ponemos, ¿verdad?, nuestra ofrenda y que la gente pone sus crucifijos, pone sus santos ahí alrededor, a una imagen que dicen que es la mamá de Cristo, que es según la guadalupana, y de alguna manera, ¿verdad?, la ponen ahí, pues simplemente ahí está diciendo claramente: no te harás imagen de nada, de lo que yo aborrezco, en pocas palabras, ¿verdad? Y entonces si le ponen a Judas, si le ponen otro ídolo de esa magnitud, ¿qué es lo que está pasando? Dice: yo soy un Dios fuerte y celoso. Entonces, si alguien es celoso, yo siempre he hecho esa pregunta, ¿verdad? Si alguien es celoso, es Dios. Ahora la pregunta es para ti. Tú que has sentido celos por tu novio, por tu papá, por tu esposo, por tus amigos, por tus amistades, por tu esposa, por tus hijos, ¿has sentido celos? Yo creo que todos como seres humanos hemos tenido celos. ¿Cómo se sienten los celos? Te sientes inseguro, con miedo, temeroso, te sientes seguramente enojado, airado, quieres volver a estar allí, quieres ver la escena, quisieras patearla, agarrarla, estrangularla. Imagínate, en serio, porque los celos llevan a muchas cosas. Ahora imagínate nuestro Dios celoso, siendo un Dios fuerte y celoso, mirando que nosotros adoramos, ¿a quién? A la muerte, que estamos dándole culto a la muerte, que estamos adorando a lo mejor de alguna manera a los santos que están en el altar de los muertos. Eso es tremendo, ¿no? Creo que nuestro Dios ciertamente, ¿verdad? Él deja muy claro que la hechicería no va con él. Miren ustedes lo que dice Éxodo 22:18: a la hechicera no la dejarás que viva. Es decir, él pedía en ese tiempo, en el Éxodo, que mataran a las hechiceras que iban dentro del pueblo de Israel. Y en 1 Samuel 28:3 dice: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Entonces, Satanás siempre ha tratado de suplantar a Dios, y él utilizará siempre la adoración a otros dioses, incluso a nuestros antepasados, para tratar de apartar a la gente de la verdad de la existencia de Dios. Así es, y hablamos de que tenemos un Dios vivo, hay que festejar la vida, y Dios es un Dios de misericordia, un Dios que se manifiesta en nuestras vidas, hablándonos siempre con misericordia, con ese amor. Y bueno, pues Salvador tenemos, intercesor tenemos, para romper esos pactos, para salir de esas prácticas, para salir de esas tradiciones, si así lo consideramos. Y si ya salimos, te felicito de verdad, porque el Señor está hablando hoy a familias que han puesto ofrendas. El Señor ha hablado a familias que practicábamos la hechicería. El Señor ha hablado a familias que adorábamos un ídolo. O sea, prácticamente el Señor así nos ha encontrado. Pero es bueno que sepamos que el Señor quiere sacarnos de toda maldición, y hay que dar pasos de obediencia, escuchar la voz de nuestro Dios, y por qué no arrebatar las bendiciones que muchas veces el enemigo nos ha quitado, que ha obstruido, para que no las alcancemos. Sabemos que las bendiciones a veces no son tan fáciles, ¿verdad?, de alcanzar, pero en Cristo Jesús, el Señor, con su amor y misericordia, nos las quiere entregar. Así que seamos obedientes, digamos no a todos esos mensajes de muerte, todos esos mensajes satánicos, y abramos nuestros ojos espirituales, que tengamos un discernimiento espiritual de lo malo, un discernimiento espiritual de lo que verdaderamente está haciendo el mundo y el diablo, ¿verdad? Porque dice la Escritura que Satanás es el dueño del mundo, ¿verdad? Mas en nosotros está la vida, más Cristo Jesús
ha venido a rescatarnos de este mundo y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sé parte de ese equipo de vida, ¿verdad? Sé parte de Cristo Jesús, sé parte de ese llamado de salvación que el Señor está haciendo todavía, porque su misericordia es grande y bueno, pues más grande que nuestro Dios ninguno. Así que tenemos la autoridad para salir de tierra de maldición y tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahorita decía el pastor lo que dice Éxodo 20, y bueno, ¿por qué no reconocer, verdad, que Dios nos está hablando y que Dios nos respalda para tomar esas decisiones, romper con esos pactos, dejar de hacer esas prácticas satánicas? Y bueno, que el Señor llene nuestro corazón de su paz, de su presencia, de su bendición, para no estar deseando, ¿verdad? Por ahí decía un niño, es que yo no voy a decir, si ya me compraron mi disfraz, yo no voy a desperdiciar el dinero de mis papás. Pues creo que vale la pena que si ya hasta tenemos todo, hay que tirarlo, renunciar en el nombre de Jesús, porque el Señor quiere bendecirnos. Y la bendición de Cristo jamás nos va a cobrar. El diablo sí cobra, el diablo sí cobra los favores, el diablo cobra todo, como decía el pastor. ¿Por qué hacen milagros los santos? Porque hay un demonio, te hace el favor, pero después te cobra. Y Cristo Jesús no. Cristo Jesús lo que nos da es por misericordia. Así que gracias a Dios y bendecimos mucho a nuestro Dios Jesucristo de Nazaret. Claro que sí. Bueno, pues creo que hasta aquí llegamos esta noche con esta transmisión. Son las 8:45. Celebramos un poquito más, ¿verdad? Pero nos fuimos creo que con todo. Quiero mandar un saludo, por supuesto, a las siguientes personas. Adelante. Sí, bendecimos a Leticia Hernández. Saludos. Nos da gusto saludarte. Laurencia Nollón, también a Lina Is, Celes Villano, a Guadalupe Martínez, Rosalía Alvarado, Indira Vázquez, Cid Reyes, Marisol Martínez, Gema Nitzio, Esmeralda Cepeda, y bueno, hay más familias, pero no aparecen todavía sus nombres. Queremos bendecirles y bueno, el pastor va a orar por nosotros y que en el nombre de Jesús seamos guardados, bendecidos. Recordemos que el Señor active ángeles alrededor de nuestra casa. También ponemos fuego de Dios alrededor de nuestra casa, que destruya toda obra del diablo, toda visitación demoníaca, toda maldición, toda hechicería, que el Señor nos cubra con su sangre preciosa. Y bueno, pues el pastor también va a orar por nosotros en el nombre de Jesús. Sí, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y les pido de favor estemos muy pendientes. La verdad, creo que es muy atinado lo que se va a hacer en estos días, que va a ser el día de oración, 29. Tiempo de oración el día 29, que de alguna manera no lo hablan abiertamente, pero obviamente es contrarrestar las oraciones que va a estar haciendo el pueblo satánico en contra de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana. Y a través de Ondas de Vida, a partir de las 6 de la mañana, el día va a ser viernes, ¿verdad? Va a iniciar el tiempo de oración. Vamos a hacer un tiempo de oración de 24 horas, que es todo el viernes en la mañana, en la noche, en la tarde. De ahí nos vamos hasta la madrugada, ¿verdad? Y terminamos hasta el sábado a las 6 de la mañana. Es decir, van a ser 24 horas continuas de oración para contrarrestar las maldiciones que siempre han ganado los satánicos, porque la iglesia evangélica normalmente hemos perdido mucho terreno en ese sentido. A veces nos ponemos a pelear entre iglesias, entre pastores, entre líderes, entre visiones, pero no nos ponemos a ver que lo importante ahora es la unidad. Y qué bueno que Ondas de Vida está haciendo eso, captando diferentes hermanos, hermanas, puntos de vista, quitando religiones y mostrándonos que solamente Jesús es lo importante para predicar, para hablar, para llevar a cabo, ¿verdad?, nuestra tarea. Por lo tanto, qué bueno, gracias a Dios, los invitamos a que no se pierdan 1440 Ondas de Vida y que sigamos apoyando, ¿verdad?, a la radio, porque es un proyecto maravilloso que nos está ayudando a que en nuestra radio ya no nada más tengamos música de maldición, sino también podamos despertar con una música grande de bendición. Así que primeramente Dios, el día va a ser el día, ¿qué? 29 de octubre, viernes. Y terminamos el sábado 30 a las
6 de la mañana. Y es importante que tomes una hora, que tú le digas, Señor, yo voy a orar una hora. O más si puedes, ¿verdad? No los limites. No te limito, tu participación es bien importante, bien importante. Si que pueden, todos una hora clamemos. salteada, 2 horas salteadas. Recuerdo que Gloria Nácar, por ejemplo, ella me habló de Estados Unidos, que cuando hicimos el otro tiempo de oración, ella me llamó y me dijo, yo quiero orar en horas diferentes. Gracias y a puedo Dios. hacerlo en horas distintas, salteadas, pero lo puedo hacer. Y ella se aventaba de a 2 horas, bloque de 2 horas, bloque de 1 hora, bloques de 3 horas, dependiendo el tiempo y la cantidad que ella podía. Entonces, en 24 horas muchos de nosotros podremos hacer esto. Yo creo que sí lo podemos hacer, pero es para nuestro propio beneficio, por nuestro país, por nuestras familias y por todos nosotros, ¿verdad? Así es. Y bueno, estuvimos haciendo la organización de la oración, y bueno, se va a orar por Norteamérica, que es USA, Canadá, México, Centroamérica, que son algunos países, Sudamérica también, se va a orar por África, por Europa, Asia, Oriente también, y bueno, pues va a haber un tiempo de cubrir todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo en oración, y de verdad que es algo maravilloso. Pero ya te estaremos diciendo también por qué orar. En la iglesia Torre Fuerte vamos a poner algunos puntos que en general se va a abordar, como es la economía, como es la salud, como son las mujeres, como son los niños también, como son las familias, como es, bueno, varios puntos importantes que en general tenemos que abordar, ¿verdad? Así que estás, de verdad, tu participación es bien importante, y es importante que nos sumemos todos en el nombre de Jesús, porque dicen todos vamos a participar. Gracias. Claro que sí, y vamos a orar entonces para poder ya ir cerrando ahora sí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, a cada familia, a cada integrante, Señor, que está reunido, bendito Dios, en esta noche de servicio virtual. Padre Santo, declaramos tu Espíritu maravilloso, Señor, en nuestras familias, para que cada uno de nosotros, bendito Padre, podamos tener, bendito Dios, esa bendición de nuestras familias libres de maldiciones. Padre, en el nombre de Jesús declaramos inactivas, bendito Dios, toda obra del diablo en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros esposos, en contra de nuestras esposas, en contra de nuestros nuevos matrimonios. Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, por cada familia, cada hogar, que sea cubierto con tu sangre preciosa, mi Padre, para que ningún brujo, hechicero pueda, bendito Dios, en contra de ellos. Y en esta hora, Padre, declaramos bendición, salud, bendición, Señor, sobre las familias. Declaramos que tu Espíritu maravilloso, Padre, toca a cada familia, y que en esta hora, Espíritu Santo, seamos llenos de tu presencia, de tu Santo Espíritu, mi Dios. Y te pedimos, bendito Dios poderoso, que seas cubriendo nuestras finanzas, nuestra economía, nuestra salud, nuestras casas, nuestros hogares. Bendito Dios, bendice a México, Señor. Bendito Padre, bendecimos parte de Estados Unidos, y a Estados Unidos, Señor, a través de tus siervas que también están allá, que viven en aquel lugar, mi Dios, los bendecimos en el nombre de Cristo. Y declaramos, Señor, que así que también aquellos que nos ven en diferentes partes de la República, en diferentes colonias, en diferentes lugares, por causa de ellos, bendice sus lugares, bendice sus zonas, Padre, para que ellos sean altamente levantados, mi Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los bendecimos y declaramos hoy, bendito Dios, tu Espíritu Santo y maravilloso, bendito Rey, y que, Padre, en el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, cubra de paz, de bendición y de llenura de años y de vida a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues muchas gracias. Les damos las buenas noches y que pasen una excelente noche, por supuesto. Nos vemos primeramente, Dios, el día domingo a las 10 de la mañana. Yo creo que vamos a estar participando, creo que la pastora Ana María a lo mejor será quien de palabra, ¿verdad? Primeramente Dios. Todavía no me confirma, pero si confirma ya veremos. Bueno, primero Dios. Gracias a Dios. Que tengan excelente noche. Que pasen buena noche. Hasta luego.